Yo creo que usted está de acuerdo conmigo cuando yo voy a decir lo siguiente. Estamos en una batalla. Por su matrimonio hay una batalla. Por su salud hay una batalla. El que tiene llamado al ministerio y ha respondido está metido en una batalla. Por sus hijos hay una batalla. Por lo que Dios va a hacer en las generaciones futuras, si Él no regresa, hay una batalla. El enemigo está desde ya tratando de estorbar lo que el Señor va a hacer en la próxima generación. Muchas veces el ataque comienza temprano, hasta aún en el vientre, hasta aún no hemos ni siquiera sido concebidos y ya hay problemas entre papá y mamá tratando de estorbar lo que Dios va a hacer en la próxima generación. Así pues que estamos en una batalla. Una batalla requiere una estrategia. Una batalla requiere dirección. No es por casualidad que el Antiguo Testamento llama a Jesús el príncipe de los ejércitos, el director de la batalla, el comandante en jefe, el general de generales. Ese es el 5 estrellas. El que dirige la batalla se llama Jehová de los ejércitos. Amén. Y pues es interesante el ver que hoy vamos a estar leyendo una historia. Escuche esto. Es una historia acerca de una batalla en contra de una gran ciudad que tiene un gran número de gentes, que tiene grandes murallas. Esta gente que vive dentro de la ciudad son los enemigos de Dios. Se han convertido en enemigos de Dios porque aunque se les ha dado la oportunidad de arrepentirse, no lo han hecho. Se les ha dado la oportunidad de cambiar. Dios ha sido paciente con ellos por cientos de años, por generaciones, y aún así ellos no han cambiado. El que rehúsa la misericordia de Dios se hace candidato, ¿sabe para qué? Si no recibo la misericordia de Dios, ¿sabe qué voy a recibir? Voy a recibir el juicio de Dios, la condenación. Dios está constantemente diciendo, recibe mi misericordia, te doy esta oportunidad. Tranquilo, que fallaste, pero te voy a levantar, vuelve otra vez a intentar. Yo creo en ti, yo tengo una oportunidad, tengo algo para ti. Pero el que continúa rechazando y rechazando y rechazando, llega un momento en el que Dios dice, bueno, no hay más excusa. Ya intentamos contigo, ya que tú no quieres, le damos la oportunidad al otro. Y la misericordia que era para ti, se la damos a otro. ¿Y a ti qué te va a tocar? Castigo, condenación. Esta es una historia de un pueblo que no se quiere arrepentir y se convierte en enemigo de Dios. Entonces, como Dios tiene este enemigo, Dios busca una estrategia para derrotar al enemigo. Escuchen la estrategia de Dios. Enviar a 2 espías. Utilizar el sonido de 7 trompetas para que la ciudad caiga. Cuando la ciudad cae, justo antes de que llegue el juicio, hay una sola mujer con su casa que se salva. Esta mujer está identificada por un cordón rojo. Hay rojo en su vida. Hay algo que le distingue del resto. Esta tiene rojo. Este rojo simboliza la sangre. Por ese rojo, ella y su casa son salvos. Una vez que es removida de la ciudad es completamente exterminada. Todo completamente exterminado. Ahora, ¿de qué libro estamos hablando? ¿Del libro de Apocalipsis o del libro de Josué? ¿Cómo que el libro de Josué? En Apocalipsis está la misma historia. 7 trompetas, hay un grito en el cielo, hay un rapto, después viene la aniquilación completa de aquellos que no se arrepintieron. Existe uno que se llama Jehová de los ejércitos que viene en su caballo dando instrucciones, detrás de él viene un ejército a hacer guerra en contra del enemigo de Dios.
Bueno, la historia está en los dos libros. Está en Josué y está en el libro de Apocalipsis. Hoy vamos a leer la historia en el libro de Josué. Gloria a Dios. Y después de que esto ocurre, el pueblo de Dios recibe la herencia. Igualmente en el libro de Apocalipsis, después de que todos estos acontecimientos ocurren, entonces el pueblo de Dios también recibirá la herencia completa. Aleluya. Josué capítulo 5. Ahora, como es frecuentemente con las cosas de Dios, hay cosas en el Señor que solamente ocurren cuando somos obedientes. Y como es frecuentemente en las cosas de Dios, muchas veces las instrucciones de Dios no tienen sentido para nosotros. Como que no son racionales. Las cosas que Dios a veces te pide no tienen sentido. Y en ese momento es cuando Dios te está probando. Porque si yo obedezco por razonamiento, por entendimiento, entonces obedezco porque entiendo. Pero Dios nos pide obedecer por fe. Y muchas veces fe incluye lo siguiente. Señor, yo tengo fe en lo que tú me estás diciendo. Yo te voy a ser obediente. Yo no entiendo por qué me estás pidiendo esto, pero aunque tú así me lo has pedido, sin que yo lo entienda, entonces lo voy a hacer. Y esto muchas veces nos revela un principio, hermano. Y le voy a decir el principio desde ya. En el reino de Dios, las cosas no son como son en el mundo. En el mundo nosotros hacemos las cosas porque entendemos, después obedecemos. En el reino de Dios, primero obedecemos y después entendemos. Muchas veces para poder entender algo, o a veces hasta hay tiempo, pasa el tiempo. Y después de que pasa el tiempo, es que yo entiendo. O sea que necesito fe, necesito obediencia, necesito paciencia, necesito todas estas cosas para entonces después entender. Ahora, a Josué se le había dicho, vas a tomar, te voy a usar, dice el Señor, y voy a estar contigo así como yo estuve con Moisés, y vas a tomar la tierra prometida. Josué, obediente como él es, encontramos a Josué en los últimos versículos del capítulo 5, explorando lo que es esta tierra. Yo me imagino que Josué estaba mirando en un cerrito, en una montañita, a la lejanía, diciendo, wow, ¿y cómo le vamos a entrar a esta ciudad? ¿Por dónde nos le vamos a meter? ¿En qué momento vamos a hacer esto? Josué al mismo tiempo estaba buscando del Señor. Escuche, muchas veces es cuando nosotros estamos obedeciendo lo que el Señor nos dijo que hiciéramos, cuando nos encontramos con Dios. Josué capítulo 5, versículo 13 vamos a leer. Y cuando lo consiga, por favor, vamos a estar de pie. I don't know why I need to go back to my slides. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no más, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Pueden estar sentados. Gloria a ti, Señor. Josué estaba cerca de Jericó, buscando cómo cumplir con la voluntad del Señor. Y escuche, si Josué era un hombre de acción,
En el momento que a él se le dijo, Jericó es el próximo punto donde vamos a hacer guerra, para allá iba él, mirando y buscando del Señor. Fíjese que él levantó sus ojos al cielo. Yo me imagino que primero él miró la ciudad y dijo, wow, qué murallas, hermano. Y después dijo, Señor, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea que primero él mira y después dice, levantó sus ojos, dice la Biblia. Él alzó sus ojos, pero fue allí cuando él se encontró con este hombre que tenía una espada desenvainada. Josué, siendo el hombre de acción que él es, yo creo que ya quería decir, ¿eres tú en contra o a favor de nosotros? Porque si estás en contra, aquí vamos a pelear los dos. Aquí tengo la mía también. ¿Qué te pasa? O sea que este estaba listo para pelear. Este era un hombre de acción, y en ese momento, el Señor, esta es una revelación preencarnada del Señor. La Biblia dice que aquí está el príncipe del ejército de Jehová. Él responde de una manera que él no se esperaba. Porque la pregunta fue, ¿estás tú en contra de nosotros o a favor de nosotros? Y él dice, no, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Ahora, recuerde usted que, que se le había prometido a Josué que Jehová estaría con él, así como estuvo con Moisés. ¿Y cuál fue la respuesta que se le dio a Moisés? Yo soy el gran yo soy. A Josué se le da la respuesta, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y luego el ángel también le dice, quítate tu calzado porque esto es tierra santa. Igual como se le dijo a Moisés. Dios está tratando de reafirmar a Josué, diciéndole, así como yo estuve con Moisés, voy a estar contigo. A Moisés yo le dije, yo soy el gran yo soy. A ti yo te digo, yo soy el príncipe de los ejércitos, el Jehová de los ejércitos. Porque en ese momento estaban preparándose para una batalla. ¿Qué necesito yo cuando voy a una batalla? Alguien que esté conmigo en la batalla. Qué gran consuelo, qué afirmación tan grande el escuchar, wow, el que está a cargo del ejército está conmigo. Y aparte de eso, la Biblia dice también que Josué se postró y le adoró. Ahora es característico de los ángeles en la Biblia que cuando alguien se postra, inmediatamente ellos le dicen, no me adores porque yo no soy Dios. Este ángel no hizo lo mismo. Este ángel aceptó la adoración como Cristo acepta adoración. No hay ángel que pueda santificar a nadie ni a nada. Solamente Cristo santifica. Y por eso Él puede decir, quítate el calzado porque ahora esta tierra es santa porque estoy yo aquí. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Remuévete todo aquello que no es limpio, que no está dedicado, que no está santificado, que ha estado en otro lugar. Porque ahora todo esto aquí es santo. Y en ese momento Josué dice, wow, menos mal que de verdad Jehová está conmigo, así como estuvo con Moisés, porque estamos a punto. Mira para allá, lo que se ve allá, wow, esa ciudad, con murallas grandes, con gente adentro que están fuertes, armados y listos para pelear. Pero era necesario que Israel y Josué enfrentasen este reto de Jericó. Porque si no derrotan a Jericó, no hay tierra prometida. El primer paso en tomar tu herencia es primero derrotar a Jericó. No puedes llegar al otro lado y tomar posesión de lo que es tuyo si primero no peleas y derrotas a Jericó.
Y muchos de nosotros estamos estancados. No hemos podido recibir la herencia de Dios porque todavía no hemos derrotado a ese Jericó. Hay un Jericó que usted tiene. Hay un Jericó en nuestras vidas. Y hasta que ese Jericó no caiga, no podemos tomar el resto. Y Dios te lo ha prometido. Y Dios te está esperando. Solamente primero derrota a Jericó. Ve y hazle la guerra a Jericó. Ahora, el Señor estaba tan interesado en la victoria de Israel y de Josué sobre este Jericó que el Señor no le dio a Josué ningún tipo de espacio para él dar su opinión. ¿Qué le parece eso a usted? Josué es un hombre de batalla, un hombre de guerra. ¿Qué cree usted que estaba haciendo él en el versículo 13? Mirando, viendo a ver qué vamos a hacer aquí. ¿Por dónde lo vamos a meter? Y el Señor dice, Josué, vas a ganar la batalla, pero no estoy interesado en ninguna de tus ideas. Vamos a leer esta historia, yo creo que usted la ha escuchado, y si no la ha escuchado, bueno, la vamos a leer y la va a aprender. Pero la estrategia que Dios le está a punto de dar a Josué, militarmente no tiene sentido. Josué sabía militarmente qué hacer, tenía idea, él tenía una estrategia, él sabía, bueno, como le ganamos a los otros, le vamos a ganar esta vez también. Lo que yo aprendí antes me va a servir ahora, pero muchas veces el Señor dice, lo que tú aprendiste antes no te va a servir ahora. Te vas a tener que apoyar en mí completamente. Me vas a tener que confiar a mí completamente. Y no te va a servir nada de lo que aprendiste. Vas a tener que creer y obedecer a todo lo que yo te voy a decir para que puedas tener la victoria. Así pues que en el versículo 1 del capítulo 6, la palabra del Señor dice lo siguiente. Dice, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Ya se había escuchado en Jericó que Jehová estaba con esta gente. Escuche, porque Jehová está con nosotros. ¿Usted no cree que el enemigo sabe y escucha? De las victorias que Jehová nos está entregando, de las cosas que Dios está haciendo a través de nosotros, sus hijos. Y eso hace que el enemigo se ponga las pilas. De hecho, eso pone a temblar al enemigo. En el versículo 2 dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Escuche, mire, el enemigo fue entregado. Escuche. Esta historia que está en Josué es la misma historia que está en el libro de Apocalipsis. Es la misma historia que muchas veces nosotros estamos viviendo. Y el Señor le dice a Josué, el enemigo ha sido entregado. El versículo 3 dice, rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra y yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Ahora, estas son instrucciones que no son racionales. Nunca en la historia de las batallas de la Biblia hubo una estrategia como esta, ni antes ni después. Pero estas son las instrucciones. El versículo 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Ahora, escuche, estas son bocinas que infunden miedo en el corazón del enemigo, pero infunden confianza en los hijos de Dios. Aleluya. Escuche, estas son 7 bocinas. Escuche, y lea usted el libro de Apocalipsis, lea también el libro de 7 bocinas, un grito, 7 vueltas, 7. Todo esto tiene un significado. Aleluya. Gloria al que vive. Y
Pero la Biblia dice que cuando estas bocinas comiencen a sonar, el pueblo de Dios dice, ya viene el momento de nuestra victoria. Eso nos da a nosotros más confianza de la que ya tenemos, gloria a Dios. Y tenemos confianza, gloria a Dios. Pero el enemigo se pone a temblar, gloria al que vive. Ahora, fíjense las instrucciones que aquí hay. Dice, en el 4 dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz. Y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, le dijo, el hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo. Ahora escuchen, esas fueron las instrucciones que Jehová le dio a Josué. Ahora Josué le está transmitiendo las instrucciones al pueblo de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Dice lo siguiente. Dice en el versículo 6, llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. ¿Quién va delante del arca de Jehová? Los sacerdotes, con 7 bocinas de carneros. No es cualquiera que puede ir delante del arca de Jehová. Es gente que está escogida, que está seleccionada. Estos van delante. ¿Ok? Luego, en el mismo versículo 7 dice, y dijo al pueblo, pasad. Estamos todavía en el 6. Llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas, y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes. Ok, tenemos el arca. Delante del arca, ¿quién van? Los 7 sacerdotes. ¿Quién va delante de los 7 sacerdotes? Los hombres armados van delante de los 7 sacerdotes. Allí dice en el versículo 9, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas. Y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos el arca. Comenzamos con el arca. ¿Qué es el arca? El arca es la presencia de Dios. Delante del arca, que es la presencia de Dios, ¿quiénes van? Los sacerdotes. Delante de los sacerdotes, ¿quiénes van? Los hombres armados. ¿Cuál es la retaguardia? Lo que va detrás. El pueblo completo va detrás, siguiendo la presencia de Dios, siguiendo el arca del Señor. ¿Dónde está el arca? El arca está en el medio de lo que Dios está haciendo. El arca está la presencia de Dios está en medio de la estrategia. Y muchas veces no es Dios quien está en medio de la estrategia. Tenemos nuestra propia estrategia. Tenemos nuestra propia idea. Muchas veces formada en lo que hicimos antes. Y a veces Dios dice, vamos a comenzar de nuevo. En el pasado, tú lo hiciste como tú querías. Pero esta vez, en medio de toda esta estrategia, va a estar la presencia de Dios. Yo no sé usted, pero yo deseo ardientemente que sea lo que yo haga con mi vida, que sea Dios quien esté en medio. Yo necesito que Dios esté en medio de mi matrimonio, que Dios esté en medio de mi relación con mi esposa, con mi hijo, en medio de mi ministerio, en medio de mi pensar, en medio de mi vivir, en medio de mis finanzas va a estar Dios, en medio de mi tiempo va a estar Dios, en medio de mi trabajo va a estar Dios, en medio de mis planes. Tiene que estar Dios, hermano. Aleluya. Gloria al que vive.
Gloria al que vive. Escuche, así es como Dios obra, así como Dios funciona. Gloria al que vive. Para que este Jericó pueda caer, necesitamos la estrategia de Dios. Ahora fíjense lo que dice en el versículo 10. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo os diga. Usted póngase, usted imagínese ahorita mismo, Josué, diciéndole, 2 millones y pico de gente, ¿cuántos serían? Hay estimados, que la gente dice, fueron 2 millones, fueron tantos. Lo que sabemos es lo siguiente, fueron muchos los que salieron de Egipto y que estaban dándole vueltas a Jericó. Ahora imagínese usted decirle a ese montón de gente, por 7 días le vas a dar vuelta a esto y no vas a decir ni pío. Nadie va a decir nada. Aquí a ellos no se le da ninguna explicación. José no le dice por qué. No van a decir nada porque no van a decir nada. Imagínese usted. ¿Usted cree que nosotros podríamos hacer algo así? Dar vuelta por 7 días sin decir nada. Ninguna murmuración. Ninguna duda. Ningún pleito. Ninguna pregunta. Todo ese montón de gente dándole vueltas a Jericó. En completo. Escuche, si hay una prueba grande, hermano, que nosotros tenemos es cerrar la boca. Muchas veces es la prueba más grande que Dios te puede dar. Cierra tu boca. No digas nada. Y por no obedecer y por fallar esa prueba muchas veces hemos tenido que comer sopa de las palabras que nosotros mismos hemos dicho. Nos hemos tenido que tragar las palabras o pedir perdón o hacer un montón de cosas que Dios realmente nunca esperaba que nosotros tuviéramos que hacer. Pero a Israel, al pueblo de Dios, se le dio esta orden. No van a abrir su boca hasta que el Señor te lo diga. Ahora imagínese esto usted, 7 veces. Ellos no sabían en qué momento, ya, finalmente ya puedo decir, ya puedo reclamar en contra de lo que la hermana que fulano de tal hizo, ya puedo comenzar a criticar, ya puedo chismear, ya puedo, ¿cuándo es el chance? Qué jugoso chisme tengo, pero que no le puedo decir a nadie, mire. Ya puedo hablar de cómo se vistió fulano de tal, ya puedo comenzar a criticar. No vas a decir nada. El versículo 11 dice, bueno, el versículo 10 termina diciendo lo siguiente. Cuando yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Escuche, existe un momento para todo, hermano. Mire, Eclesiastés 3:7 dice, tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Lo que pasa es que para muchos de nosotros siempre es tiempo de hablar, no es tiempo de callar. Pero Dios desea obediencia. Y la lengua es el problema más grande que muchos tenemos. El órgano más difícil de controlar. Y la Biblia dice, hay tiempo de callar. Para Israel, antes de conquistar a Jericó, era tiempo de callar. El versículo 11 dice, así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad y volvieron luego al campamento. Y allí pasaron la noche y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová. Y los 7 sacerdotes, llevando los 7 bocinas de cuerno de carnero,
fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba detrás del arca de Jehová, mientras las bocinas se tocaban continuamente. Allí pues, una vez más, nos habla acerca de el orden. Existe un cierto orden que Dios desea. Y muchos de nosotros, porque tenemos nuestra opinión, no seguimos el orden de Dios. Pero Dios dice, adelante van los hombres de guerra, después los sacerdotes, después el arca, y en la retaguardia del pueblo, en medio de todo esto, va a estar la presencia de Dios. El 14 dice, así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. Ahora imagínese usted, el primer día, una vuelta, wow, la gente está asustada allá adentro. Mañana le vamos a dar una buena pela a esa gente. Segundo día, otra vuelta, ok, 2 vueltas. Mañana, tercer día. En la Biblia hay muchos 3, debe ser el tercero. 3 vueltas. Oh, regreso otra vez. 4 vueltas. 4 vueltas y sin hablar. ¿Qué cree usted que la gente estaba pensando al cuarto día? Este Josué como que está, como que se fumó algo ahí, porque lo que está es 4 vueltas, ya llevamos, no se puede hablar. 5 vueltas. Wow. Bueno, ya la gente dentro de Jericó debe haber dicho, bueno, esta gente es lo que está dando vueltas. Nosotros aquí estamos bien, ellos allá dando vueltas. Qué locos están, dando vueltas. Y Dios en medio de esto está probando tu paciencia, tu obediencia, tu fe. 6 vueltas, nada. 6 vueltas y nada. Otra vez de regreso a la casa. Estamos dando vueltas, pero no. ¿Usted se ha sentido a veces que usted da vueltas y no pasa nada? Dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas. Hebreos 10:36 dice, porque os es necesaria la paciencia. A veces Dios tiene formas de que aprendamos paciencia. Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, ¿será necesario yo poder hacer la voluntad de Dios sin tener paciencia? Primero viene la paciencia, después la obediencia, y después dice aquí, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, esta gente, mire, ¿qué diferencia esta generación? Por eso yo creo que la próxima generación va a ser mejor que esta generación. Porque la generación de los antes, que vino antes de esta generación, no era paciente como esta. Mire, esta gente dando vueltas en silencio y en obediencia y con paciencia. La generación anterior, a los 2 días, este maná no me gusta, esto está bien malo, ¿hasta cuándo nos trajiste aquí a morir? ¿Por qué Moisés bla, bla, bla? No me gusta ese líder, quiero el otro, que no sé qué más. Hablando. Esa fue la generación que murió en el desierto. Escuche, por la duda, por la impaciencia, por la rebelión, muchos mueren en el desierto. Esta generación tenía algo diferente. Esta generación de Josué. Da vuelta, vamos a dar vuelta. Callado, calladito estamos. ¿Cuántas vueltas son? Lo que usted diga, vamos a dar vuelta. Cuando el Señor diga, así lo vamos a hacer. No, yo tengo una idea de cómo hacer. No, lo que el Señor diga. Si dice los guerreros adelante, adelante van los guerreros. Si dice después, donde sea que Él diga que yo me pare, ahí me voy a parar yo. El versículo 15 dice, al 7º día se levantaron al despuntar el alba
y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. 7 veces se le dio la vuelta a la ciudad. Gloria al que vive. Ahora escuche. Jericó fue la primera de muchas ciudades que ellos habrían de conquistar. Pero para conquistar las demás, primero había que pasar por Jericó. ¿Usted entiende que hasta que usted no conquiste Jericó, el Jericó suyo, usted no va a poder conquistar el resto? Al 7º día, versículo 15, se levantaron a despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Así que 13 veces. Una, los primeros 6 días, el último día 7 veces. Dando vuelta en silencio. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Ahora escuche, hay que gritar porque Jehová ya te entregó la ciudad, dice la Biblia. Ahora escuche, hay una diferencia en gritar después de que caiga la ciudad o gritar antes de que caiga la ciudad. Mucha gente quiere ver primero para gritar. Pues no. Yo no he visto ninguna piedra cayéndose aquí. Después de que se caiga todo esto, ¿qué voy a gritar yo? De júbilo voy a gritar. Y mire cómo son las cosas en el reino de Dios. Creemos tan firmemente en la promesa de Dios de que el Señor nos ha entregado a nuestro enemigo en nuestras manos, que no hay que esperar para gritar, ya puedo gritar ya, porque yo sé que ya tengo la victoria. Aleluya. Gloria al que vive. Gloria al que vive. Pero escucha, hermano, la realidad es que muchos de nosotros somos incrédulos y no nos gozamos en el Señor. No gritamos, escuche, pero hay un poder tremendo, hermano. Cuando el enemigo escucha el júbilo, el grito del pueblo de Dios, que hace que se caigan las murallas. Aleluya. Pero el que todavía no entiende estas cosas, está diciendo, no. Vamos primero a esperar. Después de que se caiga todo esto, hacemos una fiesta, pero antes no. Ese es el que dice, yo quiero primero ver para creer. El 17 dice, y será la ciudad anatema a Jehová. La palabra anatema significa esto va a ser apartado. Tiene varios significados. De hecho, la palabra en hebreo, dependiendo del contexto, puede significar maldito, puede significar bendecido o puede significar apartado. Ahora, la Biblia dice va a ser anatema. La ciudad será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ellas. ¿Qué significa esto? Escuche. Esta es la primera ciudad de muchas que ellos iban a conquistar. ¿Qué significa? Esta era la primera. Los primeros frutos de la conquista de la tierra prometida. ¿A quién le toca esto? Es anatema a Jehová. Es anatema a. ¿Qué significa? Lo primero siempre está apartado para Jehová. De aquí, hermanos, sacamos que el primer día de la semana es para el Señor. El primer día de la semana es domingo y aquí estamos en la casa del Señor. La primera porción de mi diezmo, de lo que yo gano, mi diezmo, no la última, lo primero, completo, es para el Señor. Esa es la estrategia de Dios. Aleluya. Dice, con todo las cosas que están en ellas. Mire, en la Biblia hay explicación acerca de los primeros. El primero se dedica a Dios siempre. El primer cabrito, el primero que nace en tu familia es dedicado al Señor. El primer día de la semana, los primeros frutos. Y muchas veces nosotros, por incredulidad, desobediencia o ignorancia, le damos a Dios las obras. Al mismo tiempo, trayendo sobre nosotros maldición. Porque esto fue lo que pasó aquí. En el próximo capítulo, especialmente, usted lo puede leer en su casa.
Dice, solamente Rahab, la ramera, vivirá con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Ahora entendemos que Rahab en el capítulo 2 había hecho un pacto con el pueblo de Dios. Escuche, en esta historia leemos acerca de una ramera que vivía dentro de una ciudad llena de pecado, que no se quería arrepentir, pero que ella, al ver el juicio que venía, decidió hacer un pacto con el pueblo de Dios, y a ella se le dio una señal que era un cordón rojo por el cual ella y su casa serían identificados, y al mismo tiempo ella y su casa serían salvos del juicio que habría de venir. Esta ramera es removida de en medio de esta ciudad, y después de que ella es removida, viene el juicio de Dios y todo esto es aniquilado. Esta es la mujer Rahab. Cuando Rahab escuchaba trompetas, ella no se sentía con miedo, sino que mientras más trompetas escuchaba, ya viene el día, voy a ser libre. Ya viene el día. Escuche, y esta mujer realmente se arrepintió. Escuche, esta Rahab salió de ese día en que Jericó cayó, ella salió de allí y se anexó al pueblo de Israel, y nunca más se le conoce como una persona que practicó la prostitución, sino que se casó con un hombre que se llama Salmón, que era el tatara abuelo de David, la línea de Jesús. Y eso usted lo puede encontrar en Mateo 1:5, donde está la genealogía de Jesús. Allí se incluye Rahab, la ramera. Aleluya. Ella pacta con Dios, ella sale de este juicio. Aleluya. Y muchos de nosotros, escuchen, se nos ha dado oportunidad de pactar con Dios. Se nos ha dado oportunidad de arrepentirnos. Se nos ha dado oportunidad de... Y escuche, Dios da oportunidades. Eso podemos decir. El 18 dice, pero vosotros guardaos del anatema, que significa no vas a coger para ti el anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema del campamento de Israel y lo turbéis. Que significa, cuando yo cojo para mí lo que le pertenece a Dios, hay problema en el campamento. Ahora fíjense que, qué interesante, y para muchos de nosotros, triste, el entender, que dice que si uno coge de lo que le pertenece a Dios y se lo queda para sí mismo, afecta el campamento completo. O sea que hay gente que dice, mi pecado es privado, yo hago con mi vida lo que a mí me da la gana, eso es mi vida. Pero la Biblia dice que lo que yo hago afecta a la gente que está alrededor de mí. Y por el pecado de uno sufren los demás. Y esto no es sorpresa porque el Señor nos lo dice de antemano. No vas a coger lo que no es tuyo. Entrégalo completamente a Dios para que no sea turbado el resto del campamento. El 19 dice, mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Ahora, hablando acerca de esto, de dónde van, pues, cuando hay una batalla, ¿quién se queda con el botín? El que peleó. ¿Peleó esta batalla Israel? Ellos siguieron unas estrategias. Pero la batalla, ¿quién la ganó? El Señor, que es el Jehová de los ejércitos, quien dijo lo que había que hacer. Por ende, ¿a quién le queda este botín? El botín es de Dios. Si cuando yo me quedo con el botín, ¿qué estoy diciendo? Yo peleé, yo me lo gané. Y Jehová no comparte su gloria con nadie. Dice, no, tú no te ganaste nada. Yo fui el que peleó. Yo entregué en tu mano al enemigo. ¿Qué estás hablando? ¿Estás loco o qué? ¿Te vas a quedar tú con el botín? Te va a pasar lo mismo. O sea, lo que habría de haber sido bendición se te va a convertir en maldición.
el versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó, aleluya, y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. Aleluya, gloria al que vive, gloria al que vive. Escuche, mi alabanza, mi grito, mi confianza, mi paciencia hacen que caigan los muros. Aleluya. Ahora, Hebreos, el autor de Hebreos, nos da un poco de entendimiento acerca de lo que ocurrió en este versículo. Y él dice lo siguiente, él dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Ahora, aquí en Josué dice, después de que gritaron, cayeron. Y Hebreos nos dice, por la fe cayeron los muros de Jericó. Escuche, hay que tener fe, hermano, para estar calladito, dando vueltas por 7 días, esperando a ver cuándo te van a decir que tú puedes gritar o no. Pero escuche, existe un Jericó que usted puede conquistar. Nuestra iglesia tiene un Jericó y vamos a tener que ser obedientes con el Señor. Y vamos a tener que entregarnos a Dios y vamos a tener que ser pacientes para cumplir con el plan de Dios cabalmente y para gritar cuando el Señor nos diga que gritemos. Aleluya. Y no vamos a gritar por vista, vamos a gritar por fe. Por fe cayeron los muros. Por fe esta gente dio un grito. Antes de ver que una piedra cayere, ya ellos estaban gritando diciendo, la victoria es del Señor. El Señor nos ha dado victoria. Aleluya. El versículo 20 continúa y dice, el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyendo a filo de espada todo lo que en la ciudad había. Ahora escuche este versículo. ¿Qué le parece este versículo? Dice, destruyeron todo, hombres y mujeres y jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo lo que respiraba murió. Escuche, con el enemigo no se puede hacer negocio. Hay que hacer lo que el Señor dice. Y hay gente que va en este momento pensando, ¡ah, pobres niños! Y esos viejitos que murieron. Ahora escuche lo siguiente. Mire lo que dice la Biblia. Génesis 15, 16 dice, y en la 4ª generación volverán acá, hablando de los descendientes de Abraham. En la 4ª generación volverán acá, ¿a dónde? A la tierra prometida, a Canaán. Porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Ahora entienda esto. El Señor le promete a los descendientes de Abraham la tierra prometida. Te voy a dar esto. Pero no todavía. Después de la 4ª generación van a volver y la van a poseer. Porque todavía no ha llegado a su colmo el pecado de los que viven aquí ahora mismo. ¿Qué cree usted que estaba ocurriendo en 4 generaciones? Y son cientos de años, porque los israelitas estuvieron al menos 400 años como esclavos de Egipto antes de que ellos fuesen liberados para ir a buscar la tierra prometida. O sea que no fueron 50 años de paciencia que tuvo Dios. No fueron 60, no fueron 80, no fueron 100, no fueron 150, no fueron 200, no fueron 300, no fueron... ¿Cuántos años fueron? Ahora, mire, digamos 400 años pues. En 4 generaciones, esta gente no se arrepintió. El que se arrepintió salió vivo. Rahab. Pero allá no había, pero en 4 generaciones la gente no, y mucha gente piensa y dice, no, Dios es paciente, sí es paciente. No, Dios es misericordioso, sí es misericordioso y continúa extendiendo misericordia. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo? ¿En qué momento termina la paciencia de Dios?
para esta gente en Jericó terminó ese día. Hasta ese día, ellos continuaron rechazando la oferta de Dios. Arrepiéntete y recibe perdón. Hasta ese mismo día. Porque en ese día, Rahab salió viva con su familia. Y el libro de Génesis nos dice que por cientos de años, el Señor le había dado oportunidad a esta gente de arrepentirse. Hasta que llegó el día en que no más. Escuche, de igual manera, el Señor está siendo paciente con todos nosotros y con este mundo completo. Pero va a venir el día en que el Señor va a decir, ya les di todo el tiempo que ellos necesitaban, ya no más. Y va a venir un juicio y solamente el que se haya arrepentido se va a salvar. Solamente el que haya pactado con Dios a través de la sangre de Jesucristo y su sacrificio en la cruz, solamente ese se va a salvar. Y no va a haber excusa. Ahora fíjense lo que dice Romanos 11:22. Dice, mirad pues la bondad y la severidad de Dios. ¡Wow! Tenemos un Dios que es bondadoso, pero también es severo. ¿Qué le parece ese Dios? Ese es el Dios. Fíjense que hay dos cosas que un padre debe tener. Que el Padre de Dios tiene, de hecho. Dos. Una es, Él es nuestro amigo. Si usted es padre, ¿usted no quiere jugar con su hijo? ¿Usted no quiere ser amiguito de su hijo? ¿Usted no quiere gozarse con su hijo? Pero al mismo tiempo, usted tiene que tener autoridad sobre su hijo. El padre tiene autoridad y esta relación amistosa con el hijo. Ahora, si tiene solamente una relación amistosa con el hijo, sin autoridad, es un amiguito. Dios es más que un amiguito. Si tiene relación de pura autoridad, sin nada de amistoso, es un dictador. Es como mucha gente ve a Dios también, un dictador, un maluco, una persona que hay que tenerle miedo porque en cualquier momento te va a aplastar como una cucaracha. Y Dios tampoco es así. Dios tiene autoridad y tiene al mismo tiempo. O sea que Dios tiene bondad y también tiene severidad. Ahora fíjense lo que dice aquí. La severidad ciertamente para con los que cayeron. ¿Por qué cayeron? Porque nunca obedecieron. Porque nunca se arrepintieron. Pero la bondad para contigo. La bondad para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios. Si permaneces en esa bondad. O sea que aquí está el principio de la perseverancia. Voy a tener que permanecer en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. O sea que Dios es bondadoso, pero al mismo tiempo te dice, sigue perseverando en mi bondad para que recibas la promesa que Dios tiene para ti. En unos momentos vamos a tomar de la Santa Cena. Así que le voy a pedir a los músicos que vengan. Yo no sé quién va a estar tocando hoy, pero gloria al que vive. Así pues pero yo quiero que usted entienda lo siguiente. El Señor es bondadoso y el Señor es también severo. Y no es Él quien usted escoge. ¿Qué es lo que usted quiere? ¿La bondad o la severidad? El Señor desea claramente que nosotros escojamos la misericordia de Dios, su bondad, su perdón. Ciertamente Rahab escogió eso. Y fíjese que su familia completa recibió. Wow. Mire, yo no sé usted, yo estoy creyendo lo mismo para mi familia. Míreme, aquí estoy yo. Yo estoy igual que usted. Yo estoy creyendo por mi padre, estoy creyendo por mi madre, yo estoy creyendo por mis hermanos que todavía no caminan con Dios. Aquí hay diferentes tipos de gente. Algunos ya van segunda, tercera generación cristianos. Yo soy el primer cristiano en la descendencia, en
En mi familia completa. No hay en ningún. Pero yo estoy creyendo igual. Sí, mire, cuando Rahab se salvó su padre, se salvó su madre, se salvó el cuñado, se salvó los primos. Ahí dice que la casa completa de Rahab se salvó. Ahora fíjese, vamos a estar claros. No fue la casa, los bloques de la casa de Rahab que se salvaron. Escuche, el Señor no está interesado en edificios, hermano. El Señor está interesado en almas. Fueron los de Rahab y su casa se salvaron. Aleluya. Gloria. Porque viene un juicio. Viene un juicio. Aleluya. El 25 dice, del 21 al 24 dice, todo fue consumido. El 25 dice, mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera. Y si Josué le salvó la vida a Rahab, no va a salvar Jesús la vida de todo aquel que confíe en Él y haga pacto con Él a través de su sangre y se arrepienta de sus pecados y tenga fe en Él y solamente en Él. Aleluya. Mas Josué salvó la vida a Rahab, la ramera, y a la casa de su padre, y a todo lo que ella tenía. Y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros que Josué había enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Aleluya. Josué capítulo 6. Gloria al que vive. Aleluya. Vamos a tomar unos momentos. Escuche, mi pregunta para usted es, ¿cuál es tu Jericó? ¿De qué tiene miedo usted? De que usted, escuche, si usted no conquista esto, usted no va a conquistar el resto. Y una vez que usted lo conquiste, usted se lo entrega a Dios. Amén. Usted se lo entrega a Dios. ¿Cuáles son las instrucciones que Dios te está dando para pelear esta batalla? Quizás no es igual que la última batalla. ¿Dónde está Dios en medio de todo esto? ¿Está Dios en el medio o está Dios de último? O quizás plan C. Si el plan A falla, si el plan B no sirve, plan C. ¿Dónde está Dios en medio de esto? ¿Ha pactado usted con Dios? Está marcada su vida con ese cordón rojo que tenía. El cordón escarlata, dice la Biblia, en Josué 2:18. ¿Tiene usted la sangre de Cristo en su vida? Aleluya. ¿Ha clamado usted la sangre de Dios para el perdón de sus pecados? Aleluya. Gloria al que vive. Vamos a reflexionar. Tome un momento, incline su rostro. Venga al altar si quiere venir. En unos momentos vamos a tomar Santa Cena. Gloria. Pero este es el momento en que usted necesita responder. Mi pregunta ahora es, ¿qué está